Las redes neuronales, cómo funcionan y para qué se utilizan en la IA. La inteligencia artificial ya es una disciplina de la informática que se enfoca en el desarrollo de algoritmos y sistemas que pueden realizar tareas que, hasta hace poco tiempo, solo podían ser realizadas por seres humanos. Una de las herramientas más poderosas para lograr estos objetivos es la red neuronal, que se inspira en la estructura del cerebro humano para realizar tareas complejas de aprendizaje automático. ¿Qué son las redes neuronales? Las redes neuronales son un tipo de algoritmo de aprendizaje automático que se basa en la estructura y el funcionamiento de las neuronas del cerebro humano. En una red neuronal, un conjunto de entradas se procesa a través de varias capas de neuronas interconectadas, cada una de las cuales aplica una transformación matemática a los datos de entrada. A medida que los datos se mueven a través de la red, se van ajustando los pesos de las conexiones entre las neuronas para mejorar el rendimiento en una tarea específica. ¿Cómo funcionan las redes neuronales? Las redes neuronales se componen de 3 tipos de capas: la capa de entrada, la capa oculta y la capa de salida. La capa de entrada recibe los datos de entrada, que pueden ser cualquier tipo de datos, como imágenes, texto o señales de audio. Los datos se procesan a través de una o varias capas ocultas, donde se realizan cálculos matemáticos para identificar patrones en los datos. Finalmente, la capa de salida produce los resultados de la red. Las redes neuronales se entrenan utilizando un conjunto de datos de entrenamiento, que incluye ejemplos de entrada y la respuesta deseada para cada ejemplo. Durante el entrenamiento, la red ajusta sus pesos de conexión para minimizar el error entre sus predicciones y las respuestas deseadas. Una vez entrenada, la red puede aplicarse a nuevos datos para realizar tareas de clasificación, regresión, reconocimiento de patrones, entre otros. Tipos de redes neuronales. Hay varios tipos de redes neuronales, cada una de las cuales se utiliza para tareas específicas. Algunos de los tipos más comunes incluyen redes neuronales de alimentación directa, feed-forward. En este tipo de red neuronal, los datos se mueven en una sola dirección, desde la capa de entrada a la capa de salida. Son ampliamente utilizadas en tareas de clasificación y reconocimiento de patrones. Redes neuronales recurrentes. En este tipo de red neuronal, las neuronas están conectadas en bucles, lo que les permite recordar estados anteriores y tener en cuenta la secuencia temporal de los datos. Son utilizadas en tareas como el procesamiento del lenguaje natural y la generación de texto. Redes neuronales convolucionales. En este tipo de red neuronal, se aplican filtros a los datos de entrada para identificar características específicas en los datos, como bordes o texturas. Son utilizadas en tareas de procesamiento de imágenes y vídeos. Ejemplos de uso de las redes neuronales en la IA. Las redes neuronales se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones de inteligencia artificial. Algunos ejemplos de uso de las redes neuronales incluyen reconocimiento de imágenes. Las redes neuronales se utilizan para identificar objetos en imágenes y vídeos, como en el reconocimiento facial y la clasificación de imágenes en redes sociales. Por ejemplo, las redes neuronales convolucionales se utilizan en aplicaciones como la detección de objetos en imágenes médicas o la detección de plagas en la agricultura. Procesamiento del lenguaje natural. Las redes neuronales se utilizan para realizar tareas como la traducción automática, la generación de texto y la comprensión de preguntas y respuestas. Por ejemplo, las redes neuronales recurrentes se utilizan en aplicaciones como la generación de subtítulos automáticos para vídeos en línea o la generación de texto predictivo en los teléfonos inteligentes. Análisis de datos. Las redes neuronales se utilizan para predecir el comportamiento del cliente, el riesgo de fraude, la detección de spam y la predicción de precios de acciones, entre otras aplicaciones. Por ejemplo, las redes neuronales de alimentación directa se utilizan en aplicaciones como la detección de spam en el correo electrónico o la predicción de precios de acciones en el mercado de valores. Juegos de vídeo. Las redes neuronales se utilizan para mejorar el rendimiento de los personajes no jugables en juegos de vídeo, así como para predecir la estrategia de los jugadores. Por ejemplo, las redes neuronales convolucionales se utilizan en juegos como el reconocimiento facial de los jugadores y el seguimiento de los movimientos corporales para juegos de realidad virtual. Aplicaciones en la vida real. Las redes neuronales tienen aplicaciones en una amplia variedad de áreas de la vida real, como la medicina, la robótica y la producción de energía. En la medicina, se utilizan para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades,
la predicción de brotes de enfermedades y la identificación de patrones en los datos de salud. En la robótica, se utilizan para el control de los robots, la detección de obstáculos y la planificación de trayectorias. En la producción de energía, se utilizan para la predicción de la demanda de energía y la optimización de los procesos de producción. Las redes neuronales son una herramienta poderosa para la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Su capacidad para aprender a partir de datos y realizar tareas complejas ha permitido avances significativos en áreas como el reconocimiento de imágenes, el procesamiento del lenguaje natural, el análisis de datos y los juegos de vídeo. Con su capacidad para procesar grandes cantidades de datos y aprender de ellos, las redes neuronales tienen una amplia variedad de aplicaciones en áreas como la medicina, la robótica y la producción de energía. A medida que la tecnología continúa avanzando, es probable que las redes neuronales desempeñen un papel cada vez más importante en la automatización de tareas y la toma de decisiones. Es importante destacar que, aunque las redes neuronales son una herramienta poderosa, su diseño y entrenamiento son complejos y requieren experiencia y conocimientos especializados. Por lo tanto, es importante trabajar con expertos en el campo de la inteligencia artificial para desarrollar soluciones eficaces y precisas. Además, las redes neuronales también presentan algunos desafíos y limitaciones. Por ejemplo, las redes neuronales pueden ser propensas al sobreajuste, overfitting, donde la red se ajusta demasiado a los datos de entrenamiento y no generaliza bien a nuevos datos. También pueden ser computacionalmente costosas y requieren grandes cantidades de datos para entrenar con precisión. A pesar de estos desafíos, las redes neuronales son una herramienta poderosa para la inteligencia artificial y están transformando la forma en que interactuamos con la tecnología. Con su capacidad para aprender de datos y realizar tareas complejas, las redes neuronales tienen el potencial de ayudarnos a abordar algunos de los mayores desafíos de la sociedad, como el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, la sostenibilidad ambiental y la automatización de tareas repetitivas. En resumen, las redes neuronales son una técnica de aprendizaje automático que se inspira en el cerebro humano y se utiliza para realizar tareas complejas en la inteligencia artificial. Con su capacidad para procesar grandes cantidades de datos y aprender de ellos, las redes neuronales tienen una amplia variedad de aplicaciones en áreas como el reconocimiento de imágenes, el procesamiento del lenguaje natural, el análisis de datos y los juegos de vídeo. A medida que la tecnología continúa avanzando, es probable que las redes neuronales desempeñen un papel cada vez más importante en la automatización de tareas y la toma de decisiones, y que transformen la forma en que interactuamos con la tecnología y abordamos los desafíos de la sociedad. Es importante seguir investigando y desarrollando nuevas técnicas y aplicaciones para las redes neuronales y la inteligencia artificial en general. A medida que se descubren nuevas formas de abordar problemas y se mejora la capacidad de las redes neuronales para procesar datos y aprender de ellos, se abren nuevas posibilidades para la automatización de tareas y la toma de decisiones. Sin embargo, también es importante tener en cuenta las preocupaciones éticas y de privacidad asociadas con el uso de la inteligencia artificial y las redes neuronales. Por ejemplo, la recopilación y el uso de datos pueden plantear preocupaciones de privacidad y seguridad, y la toma de decisiones automatizada puede tener implicaciones sociales y económicas importantes. En última instancia, el uso de las redes neuronales en la inteligencia artificial depende de una combinación de la tecnología, la experiencia y los valores humanos. Con un enfoque cuidadoso y una comprensión profunda de cómo funcionan las redes neuronales y su impacto en la sociedad, podemos aprovechar al máximo esta herramienta poderosa y transformadora.